A realizar acá el ejercicio número 7. Entonces, nos dice que tenemos 30 gramos a 100 grados y 60 gramos a 40. Vamos a hacer un grafiquito así muy rápido. Vamos a representar, por ejemplo, teníamos 40 grados, agua 40 grados. Vamos a poner 50, 60, 70, 80, 90 a 100. Así sin escala. Vamos a ver si podemos intuir aproximadamente dónde estaría la temperatura de equilibrio. De lo que teníamos, fíjense que acá el enunciado nos dice que tenemos 30 gramos a 100. Entonces acá vamos a poner 30 gramos. Y que a 40 grados hay 60 gramos a 40 gramos. Tenemos el doble de masa aquí. 4, 5, 6, 7, 70 es la temperatura intermedia, o sea, la mitad entre lo que es 40 y 60. Entonces, y 100. 4, 5, 6, 7... 70 grados centígrados. Esa es la temperatura justo que está en el medio entre ellas dos. Piensen un segundo. La temperatura va a ser justo la mitad entre 40 y 100. ¿Va a ser menos de 70 o más de 70? Entonces, nosotros si tendríamos la misma masa de agua 40 y agua 100, obviamente que la temperatura sería justo esta. Pero fíjense que hay más agua a 40 que agua a 100 grados. Por lo cual sabemos que esta temperatura no va a llegar, va a tener que ser menor. La temperatura de equilibrio se va a encontrar en esta región. Por ahí va a estar la temperatura de equilibrio. No sé en dónde, pero no. Y seguro que a los 40 grados no va a llegar. Digo, a los 70 grados no va a llegar. Bien, por debajo del 70 tiene que estar. Vamos a hacer las cuentas. Entonces, las cuentas que intervendrían aquí vendría a ser la siguiente. El punto A nos está diciendo el calor emitido por el agua. Te lo voy a mostrar. El calor emitido por el agua para pasar de 100 a 0. O sea, 100 es la temperatura inicial y 0 es la final. Entonces, punto A. Q es igual a M por C por temperatura final, temperatura inicial. En este caso, vamos a decir que Q es igual. La masa, teníamos la masa era de, que estaba en 100 grados, era 30 gramos. Entonces, 30 gramos. Capacidad calorífica 1 caloría gramos grados centígrados. Y temperatura final, fíjense que acá dice la temperatura inicial es 60 y la temperatura final es 0. Temperatura final 0 grados centígrados y la inicial es 100 grados centígrados. Bien, entonces puedo simplificar gramos con gramos. Acá podría simplificar grados centígrados con estos grados centígrados y me estaría quedando en calorías. Entonces 30 por 1 es 30. 30 y 0 menos 100 menos 100. Y esta unidad es calorías. Entonces en este caso 30 por menos 100 menos 3000. Negativo porque esta sustancia se está enfriando. El negativo es que está saliendo calor de esta sustancia. El punto B nos dice que tenemos acá el agua pasa de 40 a 100. Y de 40 tenemos 60 gramos que están a 40. Entonces dice que vamos a pasar de 40 a 100 grados. Hacemos los ejercicios, las cuentas. La masa dijimos 60 gramos de agua
Capacidad calorífica del agua, 1 caloría gramos grados centígrados. Y tenemos temperatura final, dijimos que era 100. Y temperatura inicial, 40 grados centígrados. Entonces, otra vez, gramos con gramos, grados centígrados con grados centígrados. 60 por 1, 60. 100 menos 40, 60. Esto me da en calorías y esto me da 3600 calorías. Positivo porque está absorbiendo calor. Está absorbiendo calor. Bien. Entonces ya tenemos el punto A y el punto B. Ahora me dice que el punto C, la temperatura de equilibrio gráficamente. Entonces, ¿qué tenemos? Los puntos A y los puntos B es para poder hacerlo gráficamente. Las temperaturas que yo puse acá, 0 como temperatura final en el punto A y 100 en el punto B, son temperaturas arbitrarias. Podría haber elegido otra temperatura que esté entre el rango del estado líquido del agua. Pero son temperaturas arbitrarias tan solo para poder hacer las rectas y ver dónde se cruzan estas rectas. Entonces, nosotros teníamos agua en 100 grados. Y ese ejercicio nos decía que iba a perder 3000 calorías. O sea, iba a pasar de 100 a 0, pero perdiendo 3000 calorías. Entonces, tengo de 100, paso a 0, pero emitiendo 3000 calorías. Este punto tiene coordenadas en X, 0 grados centígrados, y coordenadas en Y, de temperatura en, o sea, la coordenada en X vendría a ser los 3000 calorías y en Y los 0 grados centígrados. O sea, va a perder 3000 calorías y va a llegar, al perder 3000 calorías, va a llegar a la temperatura 0 grados centígrados. Y ahí unimos. La otra sustancia era, aquí teníamos agua que arranca en 40, entonces vamos a poner acá 40, vamos, una crucecita, y pasa a 100, y en ese proceso va a absorber, porque es positivo, 3600 calorías. Entonces de acá pasa, de 40 pasa a 100, pero 3600 calorías. Acá está. Este punto me coincide con 3600 calorías. Cuando absorbe 3600 va a pasar a 100 grados centígrados. Bien. Ahí uno. Y observen que la temperatura de equilibrio se da en el cruce este, que está acá a 60 grados, por debajo de 70, como nosotros habíamos predicho. Ahora vamos a hacer las cuentas para esto. Para eso, en estas cuentas nosotros vamos a trabajar con esto, donde yo sé la temperatura inicial, pero la temperatura final no la conozco. Esta es mi temperatura de equilibrio, o sea, yo arranco en 100, pero no llega acá a 0, se queda acá en el camino. Este va a ser mi temperatura de equilibrio. Entonces, voy a armar así. Voy a ponerlo sin las unidades para hacer más rápido. 30 por 1 por temperatura final, que no la conozco, es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que acá arrancaba en 100 grados. Más, este es el punto A. El punto B decía que arranca en 40 y va a parar a 100. Arranca en 40 y llega a 100. Pero ¿qué pasa? Se queda en el camino, no llega a 100. Este va a ser nuestra incógnita. Entonces, arranca en 40 pero no llega acá. Entonces tengo 60 por 1, que era la capacidad, la temperatura de equilibrio,
menos 40 grados. Es igual 0. No hay intercambio de calor. O sea, este es el calor emitido, este es el calor absorbido y este es el calor que saldría. Pero como es adiabático, o sea, es como un termo, no hay pérdida de calor ni tampoco entra calor. Entonces el intercambio se produce entre el agua caliente y el agua fría. Entonces, esto hacemos distributiva, 30 por 1, 30, me queda 30 temperatura de equilibrio y 30 por menos 100, menos 3000. 60 por 1, 60, 60 por temperatura de equilibrio y 60 por 40, menos 6 por 4, 24, 2400 calorías. ¿Está? Todo esto es 0. Ahí agrupo estos términos con incógnita en un lado y estos otros términos para el otro lado. O sea, estos términos van a pasar sumando. Acá me queda 60 más 30, 90. 90 temperatura de equilibrio. Y 3000 más 2400, 5400. Este 90 pasa dividiendo y me queda 5400 dividido 90 y la calculadora, entonces digo 5400 dividido 90 me está dando 60. Y esto es la temperatura de equilibrio. O sea, acá le vamos a poner la unidad 60 grados centígrados.